Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de la planeación de marketing, entendiendo que es, en cierta medida, fundamental en el proceso de direccionamiento organizacional por una parte, pero también funcional desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la colocación de bienes, productos, servicios, ideas en un mercado, y que en cierta medida dinamiza el desarrollo de la organización y le permite, por supuesto, garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Pues bien, el plan de marketing se encarga en alguna manera de direccionar todas las actividades de dicha área en el desarrollo del ejercicio económico, en el ejercicio de la colocación de esos elementos constitutivos de beneficios, atributos y satisfactores para los clientes o consumidores potenciales en alguna medida que pueden tener o no algún interés sobre las realizaciones del portafolio que ofrece nuestra empresa. Pues bien, dentro de el cumplimiento de la caracterización del plan de marketing, vamos a tener en cuenta un objetivo general: es conceptualizar y caracterizar en alguna medida esos componentes de la planeación de marketing expresados documentalmente en un plan de marketing. Como objetivos específicos vamos a conocer algunos modelos de planeación estratégica. Recuerden ustedes que no podemos modelar necesariamente sobre la base de un ejemplo universal, porque cada entidad jurídica, en este caso las empresas, pues tienen una realidad contextual diferente y actores y escenarios diferentes, así como tiene mercados y economías diferentes. Entonces, por eso pues se trata de hacer el reconocimiento de algunos planteamientos de orden teórico y práctico, pero a la vez entender que gran parte de lo que implica la actividad de marketing tiene que ver con la innovación y con la creatividad, y esto pues definitivamente no siempre se puede modelar, sino que obedece también en alguna medida a decisiones de tipo coyuntural más que estructural. Y cuando hablo de coyuntural me refiero a la realización de actividades que tienen que ver con el desarrollo de esos bienes, productos y servicios en contextos específicos. Y hablando de específicos, dentro de los objetivos específicos vamos a conocer algunos de los modelos de planeación, como les había dicho anteriormente, de marketing. Vamos a determinar algunas especificidades de los mismos. Vamos a analizar el proceso de toma de decisiones para el plan de marketing. Recuerden que todo proceso lleva a efecto algunas fases, y esas fases por supuesto contribuyen al cumplimiento de los objetivos, en este caso del área de marketing. Y encontramos también algunos factores a tener en cuenta en el plan. Por supuesto, dentro de ellos el análisis de la competencia, análisis de los clientes, análisis de la distribución, y por supuesto vamos a hacerlo sobre la guía teórica que hemos seguido en este seminario, entendiendo el marketing mix como una fuente de relacionamiento y también, en este caso, de direccionamiento para la ejecución de ese plan. Por eso vamos a recordar las fases del proceso administrativo, constituidas por la planeación en primera instancia, la organización, la dirección y el control. El caso de la planeación tiene que ver más con el desarrollo de escenarios futuros y planteamientos de acción respecto a los mismos. La planeación de marketing, como ustedes saben, está o busca orientar las actividades hacia el futuro, en un escenario en el cual el futuro, para generar éxito, pues quiere o está determinado por la colocación de bienes, productos y servicios en mayor número
en términos cuantitativos de productos, pero también en la satisfacción de los clientes, consumos o usuarios de ese portafolio de servicios que tendremos. Eso generará hábitos de recompra, en algunos casos, si es posible, fidelidad de marca y aumento de la demanda hacia nuestro portafolio. Por eso una orientación es dentro de una visión desde el punto de vista estratégico sería ser reconocidos como una empresa que coloca bienes y productos y servicios de alta calidad en un portafolio determinado por productos que cumplen con una categorización de excelencia. Pero por supuesto no todos los productos están orientados hacia la cúspide de la realización de los consumidores, porque también tiene que ver con la capacidad de pago que tengan algunos, y eso lo analizamos tanto en producto, en el precio, la misma distribución y por supuesto en la promoción en el momento oportuno. Entonces decimos nuevamente, recordando lo del proceso administrativo en el caso del marketing, que la planeación es la fase en la cual se determina de manera anticipada qué es lo que se va a hacer en el futuro. El día de hoy los negocios no son tan aleatorios como lo eran a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, tal vez hasta mediados del siglo XX, en los años 50, en los cuales las oportunidades comerciales, dado los mercados tan pequeños y los oferentes en cierta medida tan mínimos, permitía que negocios iniciaran y aleatoriamente fueran creciendo poco a poco. Hoy en día pues hay tanta competencia, hay tantos oferentes, que en alguna medida la primera estrategia sería diferenciarse respecto de esos oferentes, pero los contextos exigen que haya cierta preparación del terreno en términos estratégicos para poder satisfacer esas necesidades de los mercados. Por eso en esa fase de planeación se determinan los objetivos. Los objetivos, recordamos, son aquellas actividades que en alguna medida se ven refrendadas por unos resultados. Entonces cumplen con 3 elementos característicos: deben ser realizables, deben ser verificables y por supuesto controlables. Y en marketing pues esos objetivos casi siempre son cuantificables en la perspectiva del número de unidades vendidas o de la rentabilidad o tasas de rentabilidad que se tenga respecto a determinados productos, de ahí la clasificación de dichos productos. Además de incluirse en ese análisis de la planeación de marketing los objetivos, encontramos también algunos programas, algunas políticas, unos procedimientos y unas estrategias. Recuerden ustedes que cuando analizábamos la empresa 1 y la empresa 2, pues hicimos acopio de los conceptos, objetivos, programas, políticas, procedimientos y estrategias. Hoy los vamos a recordar in situ. Por eso en alguna medida recuperamos ese acervo, documentándolo y determinando qué es lo que va a hacer la empresa en dicha área en el futuro. Y como no somos especulativos dentro de nuestra formación ejecutiva, empresarial o de gerencia, lo vamos a establecer en un documento en el cual queda documentado, vale la redundancia, cuenta, porque se especifica esas actividades que vamos a desarrollar en ese plan de marketing por áreas. Entonces, haciendo una redefinición, es un documento en el cual queda especificado el plan de marketing. En definitiva, podríamos decir entonces que el plan de marketing es el documento
que incluye los objetivos, programas, políticas, procedimientos, planes de acción y estrategias para la gestión del marketing de una empresa en un periodo dado. Aquí tengo yo una disyuntiva de si utilizar el término estratégico o secamente plan de marketing nomás. Alguien habla del plan estratégico de marketing, pero la estrategia implicaba un corto, mediano y largo plazo, y resulta que las reacciones en mercados tan convulsionados por las realidades de la posmodernidad es muy complejo determinarlos a muy largo plazo. De ahí que una estrategia que esté funcionando en determinado momento, un plan que estemos desarrollando en determinado momento, pierde su esencia cuando el contexto o la competencia cambia las realidades del mercado. Recordemos, por ejemplo, en el caso del COVID-19, cómo todos esos planes, tanto estratégicos como tácticos de marketing desarrollados por las empresas en ese entonces, se fueron a la basura. ¿Por qué? Porque el contexto cambió radicalmente y evitó que la gran parte del empresariado siguiera ofreciendo sus productos en los mismos términos en forma presencial como lo estaba haciendo, y hubo la necesidad de readecuarse respecto al contexto que se presentaba en ese momento. Es cuando toma más fuerza el marketing digital o la demanda en línea, o la demanda email, o la demanda en marketing digital o en e-marketing, respecto a el tratamiento que se daba al marketing en tiempos de presencialidad en un alto porcentaje. Pues bien, entonces, recordando esa definición, podemos decir generalmente que podríamos establecer un plan tipo de esquema de plan de marketing. Como les dije anteriormente, el plan de marketing pues obedece a la realidad de la empresa. Cada empresa tendrá su propia realidad, pero sí hay ejes fundamentales que están relacionados aquí mnemotécnicamente con palabras en color rojo, porque lo articulamos teórica y conceptualmente al discurso que hemos venido manejando durante el seminario, ¿sí? Que nos habla del marketing mix, y en el marketing mix colocamos 4 componentes o elementos fundamentales. Por una parte, el producto, el precio; por otra parte, la distribución y la promoción, en ese orden en términos de relacionamiento respecto al mercado. Recuerden que hay una diferenciación que se da respecto a que dependiendo de la distribución se genera el plan promocional, y no caso contrario. Un producto puede ser bien promocionado, pero si no llega a todos los posibles consumidores, pues el esfuerzo que se haga de promoción se pierde, y por supuesto no habría distribución y la demanda sería en algunos casos nula. Y tenemos también elementos adicionales que podríamos considerar como staff respecto de esos 4 componentes. Por una parte, lo que tiene que ver con el esfuerzo y el desarrollo de los seres humanos que hacen parte de la estructura organizacional y de lo que yo denomino acá estructura del talento humano. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la investigación y prospección del mercado. Ya en esto de la investigación y prospección del mercado que analizamos en algún momento, tenemos claridad conceptual. Hay 2 tipos de investigación en términos estructurales y organizacionales. Uno, el que tiene que ver con el tener o considerar tener dentro de un área fundamental de marketing un sistema de inteligencia de marketing, o un sistema de investigación de mercados, o un sistema dedicado única y exclusivamente a estar investigando sobre esos 4 elementos fundamentales, adicionándoles por supuesto lo que tiene que ver con sus consumidores y lo que tiene que ver con los mismos mercados. Y esto tiene un orden teórico y epistemológico. Es que la investigación en algunos casos no siempre se puede dar in situ,
para reaccionar ante el mercado, sino que tiene que ser anticipada respecto a qué, respecto a esos elementos de los cuales hemos hablado. Pero también hay casos en los cuales la investigación de marketing se realiza contratando a un experto para eventualidades específicas o necesidades específicas. Vamos a colocar un ejemplo en el caso del lanzamiento de un nuevo producto para las pruebas de mercado o pruebas pilotos de cubrimiento de distribución. Se puede contratar una empresa dedicada a la logística, o se puede contratar de pronto un experto que tenga que ver con el área de ingeniería industrial o con el manejo en algunos casos de redes de distribución o canales de distribución. Antes de lanzar el producto, por supuesto, que sería una decisión tomada después de haber hecho el respectivo estudio. Entonces, en alguna medida, eso evitará que se cometan errores y que haya un flujo de recursos perdido o en riesgo por no haber hecho lo pertinente. Pues bien, volviendo al mercado de los años del siglo XIX, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta mediados, pues a veces o casi siempre no existían este tipo de necesidades, pero hoy en día pues decíamos que hay tantos actores en el escenario y en el mercado que exigen que uno vaya con un riesgo más limitado, ¿sí? Y que evite pues caer en errores. Entonces por eso el sistema de inteligencia de marketing o el sistema de investigación de mercados o la contratación de línea staff en investigación de mercados es importante, ¿sí? Ese lo tenemos ahí como algo adicional a propiamente que nos sirve para tomar decisiones sobre la base de documentos, por supuesto, y de análisis del mercado, pero que en alguna medida no hace parte exclusiva y necesaria de marketing sobre la base de la articulación organizacional o funcional. Y por supuesto, en la fase final encontraremos el control del plan. Recordemos ustedes que habían 4 fases, las cuales hablábamos en el proceso administrativo: la planeación, la organización, la dirección y el control. Acá ocurre lo mismo. Entonces, la planeación es el plan de marketing, ese documento del cual hablamos, y la organización es determinar quiénes van a ser los responsables de esas actividades, ¿sí? Cuál va a ser su jerarquía, cuál va a ser su autoridad, cuál va a ser su jurisdicción, lo que tiene que ver con contratación, por supuesto, y eso lo encontramos en la estructura y talento humano. Y la dirección es aquello que se orienta a liderar procesos de desarrollo en términos colaborativos, ¿sí? De esos elementos de los cuales hemos hablado en el seminario. Y pues esta fase del control, de la cual les comento, que es sería la fase final o una fase de pronto simultánea, que está pendiente de que se vayan cumpliendo los objetivos respecto a cómo se hayan colocado en términos del tiempo. Entonces, dentro de esos objetivos sabemos que deben ser realizables, verificables y controlables. Realizables porque realmente se pueden hacer, es decir, aumentar la cuota de mercado, una participación de 50%, por decir algo, en un mercado que haya capacidad de crecimiento, pues puede ser realizable en alguna medida en algunos sectores, con algunos productos y con algún portafolio, pero en algunos casos crecer a ese nivel con limitaciones de pronto de tipo financiero, de tipo logístico, de distribución, de pronto de cubrimiento de mercado, pues es complejo. Entonces toca definir esos objetivos en términos verdaderamente realizables. Verificables es dentro de ese rango de tiempo que hemos determinado, que podría ser 1 año, 6 meses o 3 meses inclusive. Entonces determinar si en el lapso de 1 mes se ha ido cumpliendo el número de unidades colocadas en el mercado y por supuesto la realización de efectivo, es decir, las cobranzas, lo que tiene que ver con la administración de cartera, se ha cumplido. ¿Para qué? Para formular o nuevas alternativas de decisiones o en algún momento redefinición de estrategias. Y ahí es cuando volvemos a recuperar el acervo de la estrategia, que la estrategia responde a una pregunta, generalmente es el cómo, ¿sí? Pero en términos generales esa estrategia
si le diéramos esa caracterización de estratégico, del cómo obedece también a esas responsabilidades que tienen todos los miembros de la organización que colocan los bienes, productos y servicios. Aquí hay un eje orientador también a nivel general, que es el eje de la investigación y que analizamos en la sesión anterior, ¿sí? Y es el de las preguntas. ¿Qué coloco en el mercado? ¿Qué productos puedo colocar en el mercado? ¿Cómo los coloco? ¿Cuándo los coloco? ¿En qué tipo de canal? ¿Por qué los coloco? ¿Satisfacen realmente beneficios que presten a los usuarios o consumidores finales? Y aquí tienen que ver, pues, por una parte la experiencia de las personas que hacen parte de la organización, pero por supuesto también los investigadores de marketing y adicionalmente la gente que se encarga de diseñar productos, ¿sí? O de estar continuamente investigando y desarrollando. Algunas empresas ya grandes tienen en algún momento departamentos de organización y métodos que pueden hacer este tipo de estudios, o desarrollo y organización, o de productos, así como su nombre lo dice, productos y desarrollo, etcétera, etcétera. Ellos se encargan de poco a poco ir partiendo de la investigación piloto inicial realizada por el sistema de inteligencia de marketing, desarrollar productos que permitan, por supuesto, demandas diferenciadas o demandas mayores respecto al portafolio que manejamos. Fíjense, por ejemplo, éxitos en el mercado. Los productos Apple, ¿sí? Son productos que tenían en alguna medida mucha investigación, mucha creatividad y mucha innovación, desde sin ser considerados en alguna medida con esa capacidad que tiene el ser humano de utilizar lo que ya alguien ha utilizado, es decir, la referenciación. No, siempre eran fruto de la inventiva del señor Jobs, ¿sí? Se dio cuenta que la gente reaccionaba a determinados estímulos sensoriales, de pronto en algún momento neuronales, respecto a los productos, y les dio vida, ¿sí? Y el día de hoy, pues esos productos siguen siendo demandados. Entonces, cuando hay el lanzamiento de un nuevo modelo, es todo un espectáculo, ¿sí? Porque implica no solo la satisfacción del beneficio general o núcleo del servicio, sino la satisfacción de beneficios adicionales que tienen que ver con los individuos en términos neurológicos y en términos de estima, estatus, etcétera, que estudiamos en alguna medida cuando veamos la jerarquía de las necesidades. Pues bien, entonces este esquema que está reconocido acá vale la pena que lo estudien y que lo introspecten, ¿sí? Para el desarrollo de esos proyectos empresariales que ustedes van a tener o que en algunos casos ya tienen. En el caso del plan de productos, pues simplemente establecer una línea de investigación que permita ampliar esos beneficios, atributos o satisfactores y convertirlos en grandes experiencias y definitivamente colmar las expectativas de los consumidores, clientes, usuarios e inclusive de aquellos que podrían comprar y no lo hacen, que son los clientes potenciales. Por otra parte, pues abonado a esto articulado, es decir, en total coherencia, por eso llamamos el marketing mix, es la mezcla de estos elementos, encontramos el plan de precios. Y ya en alguna medida lo estudiamos en su momento, pero consiste en considerar que el precio es una variable también de ingreso, también una variable de posicionamiento, pero también una variable en alguna medida de segmentación, es decir, de determinación de perfil de consumidores hacia el cual orientamos todos los esfuerzos de marketing. Dependiendo también de ese precio, pues vamos a satisfacer expectativas de esos beneficios. Y por supuesto, pues esa administración de precios permite, de acuerdo con algunos elementos también de la promoción, hacer descuentos y bonificaciones respecto a la demanda de un número importante de esos productos que colocamos en el mercado. Y por otra parte, pues por supuesto la distribución, si voy a utilizar distribución intensiva, selectiva o exclusiva, cuáles van a ser las zonas que voy en las cuales coloco mayor fuerza de ventas, qué tipo de segmentos voy a atender, cómo voy a utilizar un sistema de redes integrado o simplemente si voy a copar territorios geográficos
Personalmente, si también voy a atender en alguna medida al e-marketing o el uso de redes y por supuesto tratando de controlar en alguna medida todos estos elementos que hacen del plan de distribución también un elemento fundamental. De nada sirve tener el mejor producto con el mejor precio si no lo puedo colocar en el mercado en una forma adecuada. Dependiendo de eso, por supuesto, desarrollamos el plan de promoción, ¿sí? En esos tres grandes elementos de los cuales estudiamos: la promoción o venta directa, las relaciones públicas y la publicidad. Tenemos que calcular en qué medios vamos a pautar, en el caso de la publicidad, para tener mayor inserción en el mercado. En el caso de que tengamos exposiciones y asistamos en alguna medida a ferias especializadas, pues también tengo que determinar qué tipo de impresos voy a utilizar y cuáles van a ser esos elementos de merchandising que utilizo para esas exposiciones. Y en el caso de las relaciones públicas, pues definir una serie de políticas para relacionarme con el entorno. Recordemos aquello de los stakeholders, que es muy importante. Y, por supuesto, recordar de que hay elementos que han cambiado con el tiempo, pero que en alguna medida mutan respecto a la tecnología, pero que en esencia son los mismos. Volvemos al marketing directo, al relacionamiento sincrónico, elementos del email y por supuesto las promociones del e-marketing o situados en las grandes superficies cuando son bienes en alguna medida de uso intensivo o de bienes que se encuentran en los mercados físicos, a diferencia de los servicios, por supuesto. Recordemos entonces, en primera instancia, considerar la investigación y la prospección de mercado para que no cometamos errores, ¿sí? Y inicialmente, pues por supuesto, investigar sobre nuestro producto, nuestro precio, la distribución y tener en cuenta, por supuesto, a la competencia. Lo tenemos en términos generales, pero podríamos hacer una creación propia si nosotros tenemos el ejercicio práctico que venimos realizando, entonces lo podemos hacer y pensar en una articulación y podríamos colocarle inclusive ordinales o numerales, por ejemplo, metas y objetivos de tipo general corporativo, y eso se ilustra recordando lo empresarial con la misión, y la misión se encarga de definir la situación de la empresa en determinado tiempo y casi siempre la misión tiene que ser en algún momento generadora de movimiento, ¿sí? Debe ser positivista y fundamentalmente llevar a la acción. Entonces, por ejemplo, una podría ser: seremos reconocidos como los mejores vendedores o expendedores de productos agrícolas de tecnología media hacia el sector de determinado territorio, ¿sí? En el término de 3, 4, 5 años. Esa es la visión, pero en términos generales encontraríamos la misión que articula a qué se dedica la empresa con todas las facetas que tiene la empresa, ¿sí? Recuerden ustedes que se acopia información en términos de la generación de estrategias o de estrategias, organización y liderazgo. Estrategia, el saber el cómo, el liderazgo, llevar a la acción, por supuesto, y la organización, la que define estructuras para el cumplimiento de esos objetivos, en este caso de marketing. Pero bueno, pasemos a unas etapas que son importantes verlos en alguna medida en diferentes perspectivas. Pensemos, por ejemplo, en una fase de un programa en alguna medida intuitivo, pero muy básico, es el que vamos a observar. Inicialmente, en una fase de un programa de marketing, hacemos una definición de objetivos, los objetivos corporativos, la misión, la visión, y tener en cuenta la axiología de la empresa, es decir, los valores corporativos, hacer un análisis previo de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para determinar un diagnóstico empresarial inicialmente y definir sobre la base del mismo unos derroteros o unas acciones.
en alguna medida pues documentadas por los objetivos generales de la empresa, y ahí es donde entra nuestra parte operativa o funcional específica, que es el marketing, los objetivos de marketing. Se presenta por supuesto en la siguiente fase, la recolección de la información, donde identificamos los datos del mercado y relacionamos esas variables de las cuales hablamos anteriormente, que deberían estar disponibles en línea si es posible en el sistema de inteligencia de marketing, con el manejo de un software que tenga que ver con el manejo de todas esas variables que nos sirven para ir determinando el actuar en forma simultánea. Antes era muy difícil administrar los inventarios. Hoy en día usted puede fácilmente saber cuántas unidades de determinado producto están en el inventario y en qué sitio están. Ya no utilizamos el sistema WEBS, ni el sistema PEPS, ni el promedio ponderado, ni cuota de mercado. No, ahora simplemente vamos en línea y verificamos cuánto tiempo lleva determinado producto. Además, hay un elemento también de hace unos 10, 12 años que tiene que ver con la trazabilidad de los insumos para la creación del producto y la trazabilidad después del producto cuando sale la línea de producción. Podemos saber dónde está el vino X, numerado del lote X, referencia X, en determinado momento saber dónde se encuentra, porque el proceso de facturación también se da en alguna medida en línea y aparecen por supuesto los usuarios o consumidores de ese producto. Esto nos sirve de herramienta también para hacer investigaciones que permitan cuál ha sido el reconocimiento y posicionamiento del producto después de su uso, ¿sí? No soy muy amigo de hacer encuestas a los consumidores, porque el consumidor no siempre narra su experiencia tal cual la recibió, y también porque a veces esas encuestas se pasan del número de preguntas, que básicamente algunas compañías tienen en 7, entonces se vuelve un poco cansón y la gente tiene un nivel de agotamiento en cierta medida después de la pregunta número 7 en la investigación de mercados, entonces no responden, y por eso pues se generan también formularios que buscan evitar que esto ocurra, tratando de utilizar unas herramientas estadísticas también que promedien el estudio y que también identifiquen claramente el universo y definan la muestra. Eso también lo pudimos ver cuando mirábamos investigación de marketing. Y por otra parte, pues lo que tiene que ver con el control, que es la fase de la cual hablábamos, cuando se verifica el cumplimiento de esa área en términos de, por una parte, los números, pero por otra parte por las calidades y lo que tiene que ver con lo cualitativo. En términos de productos de uso general e inclusive de uso personal, es muy importante verificar a veces cuál fue el uso que se le dio al producto y si la gente colmó sus expectativas con su uso. Y ese control, por supuesto, se va llevando también, o debería llevarse simultáneamente, en unos casos en los cuales geográficamente no es posible hacerlo, pues documentalmente también se puede hacer, y también hacer en alguna medida a veces arqueos, ¿sí?, o verificaciones in situ, porque eso tiene que ver con costos y con beneficios. Aunque busquemos la satisfacción de nuestros clientes, debemos utilizar también herramientas que nos sirvan para determinar los costos y beneficios en la línea de distribución, en el uso de las redes o en el uso de los mismos canales. Por eso es de suma importancia estar pendiente de todos estos elementos. Pues bien, estas fases que hemos identificado en este caso de un programa son las generales que podríamos utilizar, pero por supuesto cada una de ellas, según la particularidad de cada empresa, tiene unas características específicas. De ahí que hay otras personas, otros ejecutivos hacen otras propuestas, y tengo acá enseguida un proceso de toma de decisiones para un plan de marketing, ¿sí?
Ya les nombré anteriormente el que venía del diagnóstico estratégico, que tiene que ver con el análisis DOFA, que consiste en analizar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, estructurando matrices de decisión, ¿sí? Es un poco más específico y relacional, y podría ser determinístico en la medida de que busca subsanar problemas que se vayan dando dentro del proceso. Pero bueno, pensemos en esta propuesta que surge acá, que también no es muy compleja, pero que sí define algunos roles importantes para ese desarrollo de ese plan de marketing. Encontramos entonces la parte izquierda el análisis de los condicionamientos internos y la parte derecha el análisis de los condicionantes externos. De ahí se deriva también en alguna medida el manejo de los contextos o del macroambiente o del microambiente, o el macroentorno o el microentorno, ¿sí? Recuerden, los condicionantes internos son los que tienen que ver con el microentorno y lo que tiene que ver con nuestra empresa. Es la estructura organizacional la que debe verse analizada en ese momento, ¿sí? La capacidad operativa, el apalancamiento financiero, la capacidad de distribución, la respuesta a los problemas que se dan al interior de la organización. Ese es el análisis de condicionamientos internos, ¿sí? Y el análisis de condicionamientos externos, que tiene que ver con el macroentorno, la demanda de consumo, el estado de la competencia, lo que ocurre en la economía general, la coyuntura económica, la inflación, el índice de precios al consumidor, los impuestos, el entorno legal y político, el entorno cultural, el entorno tecnológico, el entorno geográfico, el entorno demográfico, el entorno sociodemográfico. Fíjense que demográfico a sociodemográfico hay una clasificación que es más específica, ¿cierto? Entonces debemos tenerlos, por supuesto, en cuenta. Y dentro del análisis, volvemos nuevamente, de condicionamientos internos, pues es la empresa. Entonces los objetivos de la empresa, la misión, la visión, los valores corporativos, la misión operativa, la misión funcional, la misión de, en algún momento, de departamento, la misión personal, de ejecutiva, etc. Y por supuesto cosas que son ventajosas, como las técnicas y las estructuras utilizadas en el desarrollo de esos procesos administrativos. Claro, analizamos también los puntos débiles de la estructura empresarial y miramos estructuras de costos, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar esas decisiones de marketing cruzamos los condicionamientos internos con los condicionamientos externos, es decir, miramos macroentorno, microentorno, y miramos qué oportunidades, porque tengo que verlo como una oportunidad, tenemos en términos organizacionales y en términos del departamento de marketing, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, si tenemos una estructura fuerte y tenemos buen apalancamiento financiero y lo podemos hacer en una forma mesurada, fácil, abordamos ya el objeto de estudio sobre la base del portafolio de productos, ¿sí? Y sobre la base de lo que analizábamos en las anteriores fases, ¿sí? El producto, el precio, la distribución y la promoción. Entonces hago una planeación de producto, una planeación de precio, una planeación de distribución y una planeación de promoción. Productos, administración de portafolio, ¿sí? Ingreso de nuevos productos, colonización de nuevos mercados, colonización de nuevas zonas geográficas, ¿sí? El precio, voy a qué segmento, estrato 0, 1, 2 y 3, o estrato 3, 4, 5, o 4, 5 y 6, qué tipo de distribución respecto al precio voy a utilizar, ¿cierto? Y cuál va a ser la inversión que voy a hacer en los medios para que haya un conocimiento y reconocimiento de nuestro portafolio, pero a la vez haya un posicionamiento de la compañía. ¿Por medio de qué? De la promoción a la venta directa, las relaciones públicas y la publicidad. Ahí los tenemos todos en ese cuadrito. Por supuesto, una vez se haya documentado todo esto en términos cualitativos y cuantitativos, y una vez pase ese periodo para el cual hemos hecho ese plan, vamos a verificar si realmente se cumplió o no se cumplió. En caso de que se haya cumplido, muy bien, pero se puede mejorar, ¿sí? Es decir, esas expectativas que pueden estar colmadas pueden ser superadas por ejemplo, el ingreso de un nuevo producto o de varios productos, o en alguna medida
por imponer una nueva línea de productos o profundizar las líneas que tengo. Es decir, el control de los objetivos planeados o planificados inicialmente nos sirve también para generar un nuevo objetivo. En cierta medida es como una relación de ciclos. Cumplido un ciclo, se generan nuevas expectativas y nuevas necesidades para la organización en términos de que pues su derrotero es no solo la supervivencia, sino la rentabilidad y si es posible el crecimiento. Y recuerden que la supervivencia es cuando tenemos el punto de equilibrio, es decir, nuestros ingresos operacionales, ¿sí?, son iguales a nuestros gastos y nuestros costos, es decir, no hay utilidad, no hay beneficio, no hay rentabilidad, pero por lo menos satisfacemos la necesidad de empleo de mucha gente, ¿sí?, y de mucho proveedor. Ahí estamos en supervivencia. Pero cuando tenemos más utilidades, o sea, cuando la suma de ingresos es superior a los costos más los gastos, entonces ahí generamos esa rentabilidad que si es muy grande o superior, se va acumulando. Y si se acumula, hay una reproducción ampliada del capital. Y si hay reproducción ampliada del capital, por supuesto hay crecimiento. Y posiblemente de una organización mediana, pues haya el surgimiento de otra organización mediana, o si se orienta la inversión hacia otro sector, o de pronto un ensanchamiento de capacidad en planta, o de pronto convertir la compañía investigadora en términos científicos, adicionalmente a lo que tiene que ver con la producción a la cual nos dedicamos. Entonces, fíjense, todo está coherentemente sistematizado, documentado y, por supuesto, para realizarlo en términos de el tiempo. Aquí tenemos lo que sería un plan de marketing en términos generales. Por supuesto, ustedes pueden acudir a la bibliografía que tienen o a otro tipo de bibliografía y encontrarán que planeación de marketing a veces también es convertida en algún momento como una carrera, ¿sí?, o como una maestría o una especialización. Es decir, esto abordarlo en términos prácticos y rápidos pues es muy complejo porque tiene muchas aristas, pero en términos generales el núcleo de todo lo que tiene que ver con el plan de marketing es lo que hemos analizado hasta este momento. Hay cosas que son importantes de las cuales vale la pena recapitular dentro de todo ese acervo que tenemos dentro del desarrollo de este curso, pero hay algunas que también vale la pena tener en cuenta dentro de ese plan de marketing, que es el que define en alguna medida cómo vamos a orientar esa actividad de marketing en el próximo tiempo, ¿no? Y son factores que son adicionales y que también hacen parte constitutiva, no solo teórico sino práctico. Es decir, la idea es de que esto se convierta en una práctica, sobre todo cuando ustedes de pronto tienen un trabajo dirigido o van a tener un trabajo dirigido sobre este tema, o una verificación de conocimientos sobre el tema en términos académicos, que es lo que vamos a hacer, pero también puede ser, ¿sí?, que en la vida práctica ustedes lo hayan vivido o lo vayan a tener que vivir, inclusive en el plano personal. Alguien que no tenga empleo utiliza en alguna medida estos elementos constitutivos de un esquema como de plan de marketing para colocarse en el mercado laboral, podrá pensar en qué es lo que ofrece, como, entre comillas, perdónenme, a pesar de que somos seres humanos, pero considerarnos como productos, ¿qué le ofrecemos de beneficio de nosotros como ingenieros, como economistas, como administradores a nuestros posibles empleadores en términos de producto? ¿Hasta cuánto podría recibir yo un salario para no perder mi capacidad de profesional por una parte y para legitimar el conocimiento recibido en la universidad? ¿Hasta cuánto sería un plan? ¿Hasta cuánto podría considerar yo mi salario? Eso podría ser el precio. ¿Y hasta dónde o a qué sitios puedo prestar mis servicios, sea como consultor, asesor, en alguna medida, o empleado de tiempo completo y de planta en una empresa? ¿Y en qué zona geográfica? ¿Me voy para China? ¿Me puedo ir para Estados Unidos? ¿Me puedo ir para España? ¿Me puedo ir para Panamá? Etcétera, etcétera.
pensando en esos mercados, ¿no? Y por supuesto, cómo me voy a promocionar, ¿va a utilizar LinkedIn o qué otro tipo de sitios de acceso para mi colocación de mi currículum vitae o mi hoja de vida para promocionar mi mi oferta profesional para que en ese sitio de confluencia del mercado laboral se encuentren algunos posibles oferentes de empleo respecto a lo que yo ofrezco en términos de prestación de servicios. Fíjense, ahí tendríamos un plan, una estructura de marketing para buscar un nuevo empleo. Entonces me tocaría dar a conocer cuáles son mis ventajas y qué ofrezco yo como oferente de este tipo de servicios. Volviendo al tema de esos factores a tener en cuenta en el plan de mercadeo, decimos que hay un documento que se llama el resumen ejecutivo. Es una síntesis, una sinopsis del plan que en 2, 3, 4, 5 páginas aporta una visión general de la etapa diagnóstica, es decir, de la situación actual en la cual se encuentra la persona natural o jurídica que piensa colocar esos productos en el mercado. Esa visión general de la situación actual, de los objetivos, de las estrategias y de los principales programas de acción y de esas expectativas económicas y en algún caso funcionales, ¿no? Este es un documentico como una guía, ¿sí? Alguien podría decir que puede ser un borrador inicialmente, después que se cruzan objetivos y se cruzan intereses y se cruzan, por ejemplo, variables en caso que sea muy cuantitativo. Pero bueno, también tenemos que analizar otro actor fundamental dentro de los mercados o dentro del mercado en el que nos encontremos, y es el análisis de la competencia. Y en esto es muy importante establecer una línea de conducta respecto a ese sistema de inteligencia de marketing para que haga un seguimiento, ¿sí?, respecto al actuar sobre todo de las empresas que ofrecen productos que son muy similares a los nuestros. Es lo que en alguna medida hoy denominan el benchmarking, es decir, identificar las buenas prácticas, no solo de manufactura, que ustedes saben mucho del tema, sino buenas prácticas en este caso de marketing. Gente que coloca una gran sumatoria de productos de muchos portafolios en el mercado y que tiene éxito. Es decir, toca aprender de los mejores, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse, esas empresas que tienen éxito, ¿cómo se miden y evalúan los resultados que tienen? ¿Sí? Si ustedes tienen acceso a ese documental, a esos resultados, ¿cómo lo hacen? ¿En qué zonas geográficas? ¿En qué territorios? ¿En qué segmentos? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo tipifican o cómo definen el perfil de sus clientes? ¿Cómo administran sus productos? ¿Cómo administran sus precios? ¿Cómo administran su desarrollo de personal? ¿Cómo administran la misma promoción? ¿Qué tipo de publicidad hacen? ¿Cómo se relacionan con el entorno? ¿Cierto? Y por supuesto, pues en primera instancia, pues cómo distribuir. ¿Cómo se obtuvieron esos resultados que tuvieron para ser exitosos? ¿Y qué factores ayudaron para obtener esos logros? O en algún momento, si hubo algún problema, pues ¿qué fue lo que pasó? Eso no siempre se documenta, sino que toca tener un ojo avisor, estar pendiente de qué ocurre en mi mercado respecto de quién, de ese análisis de competencia que estamos haciendo. Pero también debemos determinar cuáles son las más importantes fortalezas que tiene la competencia y en caso de que tenga debilidades, cuáles son. Y también determinar las tendencias que tienen esas entidades jurídicas, ¿sí? Y si es posible, y la investigación lo permite, determinar cuál es la estrategia que está utilizando en el presente y cuál es la estrategia que posiblemente vaya a utilizar en el futuro. Es muy difícil establecer estrategias de la competencia hacia el futuro porque el contexto cambia rápidamente. Ambientes convulsionados como el nuestro pues no permiten definir qué va a hacer la compañía X respecto a determinado mercado, pero por lo menos tener claro que todo obedece a estrategias y no obedece solo a coyunturas
pasajeras que se presenten en los momentos de determinados mercados. Entonces, en ese sentido vale la pena tener en cuenta. Y por supuesto estamos buscando que pues ampliar por una parte mi portafolio, pero por otra parte mi participación en el mercado y tener mayores ingresos. Y para eso pues tengo que tener en cuenta a la competencia para quitarle parte de sus adeptos, parte de sus compradores, en términos por supuesto legales, y que sirvan y sean de beneficio mutuo con los consumidores. En ese sentido, esos exámenes que hacemos o esas investigaciones que hacemos necesitan a veces algunos análisis más profundos, pero podremos pensar inicialmente como la exploración de sus resultados, el pensar en una reconstrucción de sus estrategias anteriores, evaluar los recursos que tenía disponibles, y eso necesita pues por supuesto a nuestro entender una habilidad para concebir y diseñar nuevos productos que superen a los de la competencia. Si es así, también tenemos que tener habilidad para producir y fabricar, y también encontrar el por qué tienen ellos habilidades financieras y por qué nosotros podemos tenerlas, y también habilidad gerencial, es decir, habilidad para la toma de decisiones respecto al manejo, ¿sí?, de estas eventualidades del marketing y por supuesto de la empresa en tiempos de la posmodernidad. Por supuesto, importantísimo hacer un estudio continuo de las tendencias que se tengan en los productos existentes, no solo de la competencia, sino de todo el mercado en general, porque cuando hablo de todo el mercado es que aquellos que no hacen parte de la competencia interna, o sea, de nuestros mercados, pero sectorialmente en otros países pueden tener avances significativos respecto a productos de moda, pues nos pueden ilustrar sobre qué podemos definir nosotros dentro de nuestros planes de marketing. Y dentro de ellos, por supuesto, pues haremos una planeación, una prospección para futuras estrategias de mercadeo. No olvidemos, por supuesto, que la esencia, ¿sí?, de la demanda de nuestros productos está en la decisión de compra, y quienes deciden comprar son nuestros clientes. Entonces, por eso es muy importante identificar quiénes son ellos, es decir, quiénes son nuestros clientes, indagar qué compran, a quién le compran, cómo compran. Y cuando hablo acá de quiénes son nuestros clientes, son los clientes, pensemos en que no solo es el cliente que me compra, sino el posible comprador, es decir, el cliente potencial que teniendo la capacidad de pago, de pronto no lo hace. ¿Sí? ¿Cómo toman la decisión por un producto respecto de otro? Alguna medida un producto puede ser genérico y entonces por un color en su presentación, en su etiquetado o en su empaque, pueden tomar la decisión de comprar ese producto respecto a uno que yo también estoy entregando en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que nos uniformicemos a vender nuestros productos como los vende la competencia, pero sí en alguna medida por determinar colores que sean afines con nuestro producto. Ya decíamos, por ejemplo, que hay unos colores básicos en el caso de la publicidad que son de relativo éxito. Entonces así ocurre con los productos, ¿sí? También indagamos, y lo podemos hacer en la investigación de mercados también, por qué prefieren un producto en particular. Entonces podemos hacer un panel de consumidores, inclusive en determinadas zonas territoriales podemos hacer muestras de censos sobre determinado producto, sobre todo en mercados que son dinámicos, pero que son de productos de consumo masivo. Elemento fundamental también aquel que tiene que ver con la distribución, a dónde acostumbran comprar esos productos, ¿sí? Cuando digo a dónde, es de pronto en zonas territoriales, en grandes superficies, o en determinados expendedores que hacen parte de la cadena de transferencia de producto. Otros determinados productos, ¿cuándo acostumbran comprarlo? ¿Cuáles son las implicaciones de los cambios en el comportamiento de los clientes? Y por supuesto,
¿Cuál será el impacto de este cambio en mi empresa y en la empresa de los competidores? Cuando hago ese tipo de preguntas, pues llego a encontrarme un poco con las realidades de nuestros clientes, pues ya tengo dos elementos fundamentales para la toma de decisiones. Es que sé algo de la competencia, sé algo de los clientes. Por supuesto he estudiado el mercado, sé mis productos, sé de mis precios, sé de mi distribución y por supuesto sé cómo agenciar la demanda de productos utilizando las herramientas o estrategias promocionales. Y es ahí donde surgen también ya elementos fundamentales de la creación de esa colocación de bienes, productos y servicios de una forma más eficiente, eficaz, oportuna, que contribuya al desarrollo, por supuesto, organizacional, pero también familiar y personal. Es atractivo este mundo porque le permite un ascenso, en alguna medida, a veces de ingresos y a veces permite ascensos de tipo social, cuando se tiene o cuando se manejan esas habilidades que a veces tenemos y de las cuales a veces tenemos y no reconocemos. Pero bueno, entonces reconocemos también en alguna medida que esos objetivos necesitan cierta definición. Y vuelvo a caer en cuenta o a recapitular en torno a objetivos. Recuerden que ya hablábamos de la misión, la visión, etcétera, etcétera. Pero entonces ahora coloquémosles una nomenclatura en objetivos. Por ejemplo, pensaría en objetivos corporativos, es decir, objetivos de división, de departamento, y entonces específicamente ya los objetivos de mercadeo, la cantidad de ventas, market share, etcétera. Ventas, el número de unidades, el market share, la participación en el mercado, etcétera, etcétera. Qué directrices se van a utilizar, el periodo de tiempo, la justificación. En objetivos del programa pues vienen el producto, el precio, la promoción y la distribución. Fíjense, esta es otra presentación de lo que sería un plan de marketing respecto a esas fases que identificábamos anteriormente. En todo lo que tiene que ver con estrategias de marketing o de mercados, pues tenemos que tener en cuenta, por supuesto, lo que alguien denomina como estrategias alternativas estratégicas. Recuerden que alternativa es la presentación de muchas formas de hacer algo, entonces ya la decisión estratégica será la identificación de la alternativa más óptima para realizar el cumplimiento de algún objetivo. Por supuesto, en esas estrategias de marketing encontramos estas relaciones cliente-objetivo, la competencia y una estrategia central. Fíjense que hay muchas formas de presentar una fase de planeación o un plan de marketing. Entonces lo que traté de ilustrar acá es de que su presentación puede diferir, pero en alguna medida hay una orientación para que la creación sea la base del crecimiento en estas latitudes y en este ejercer en la vida práctica. Más allá de la profesión específica que tenga cada cual, todos somos o hacemos parte de un mercado, sea como actores en ese escenario que sería el mercado, y por supuesto lo debemos tener en cuenta. Habría en alguna medida también otra presentación de programas de mercado, que nomencladamente serían el producto, el precio, la promoción, la distribución. Aquí habla de venta y distribución como si fuera aleatoria, mercadeo directo, mercadeo por internet, el e-marketing, el desarrollo del producto, los servicios adicionales y la investigación de mercado. Esto es en alguna medida mnemotécnicamente pues, para que lo conozcan a nivel general, pero por supuesto en los anteriores slides tiene una presentación sistémica y documentada y por supuesto robustecida teóricamente. A estas alturas del partido no me basta sino recordarles que hicimos una definición muy práctica nuestra sobre qué consideramos en términos prácticos que es el marketing. Nomencladamente, por supuesto, pero por otra parte también mnemotécnicamente la colocación del producto adecuado al precio adecuado con la distribución adecuada y la promoción adecuada. ¿Para qué?
para encontrar un posicionamiento, ¿sí?, que permita que nuestros bienes, productos y servicios sean reconocidos en el mercado y sean demandados, y que eso haga sonar la caja registradora y que fortalezca las finanzas de la empresa, pero que también fortalezca las finanzas de las familias de los colaboradores de la empresa, y que preste un excelente servicio, que satisfaga unas necesidades, unos beneficios, atributos, expectativas, etcétera. Fíjense, el mundo del marketing es muy, pero muy interesante, y es una invitación también a mirar otra lista del desarrollo humano, desde algo que es muy fáctico, por supuesto, pero que también necesita cierta preparación para su ejercicio. Recupero este acervo de esta definición práctica, pero también le recuerdo la definición estratégica, ¿sí? Es el proceso estratégico también que se encarga de ¿qué? De satisfacer necesidades humanas por medio de la reciprocidad respecto a un emolumento financiero, y que garantice el crecimiento de las empresas, pero también garantice el crecimiento de las personas y que satisfaga necesidades humanas. Por eso vuelvo a recordarles nuevamente lo que planteaba el señor Philip Kotler hace 30 años o 20, aún lo promulga todavía, porque ustedes saben que y verificaron en el libro que tienen de su existencia. Según Kotler, los objetivos del marketing son la maximización del consumo, la maximización de la satisfacción del consumidor, la maximización de la selección y la maximización de la calidad de vida. Kotler ha sido prolífico en la colocación de documentos del marketing y ha tenido desarrollos interesantes en los últimos 30 años. Y esta definición pues aborda su libro de hace mucho tiempo, pero me parece que guarda que dentro de esa heredad guarda una coherencia y sistematicidad con lo que ocurre el día de hoy, recordando por supuesto que para que lo anterior sea realidad tenemos que hacer un reconocimiento que el centro de acción del marketing es el cliente, consumidor, beneficiario o usuario. Una recomendación muy especial, que acudan a la bibliografía de la cual ustedes tienen, y si es posible pues hagan consultas en otro tipo de libros, sin perderse en esa selva de producción bibliográfica, por supuesto, porque toca decantarla, y eso es lo que traté de acercarles en términos del cubrimiento de este curso. Entonces, por supuesto, tratamos de cumplir con una labor, con unos objetivos que han sido refrendados, por supuesto, con todas las sesiones que hemos tenido. Señores, pero muchas gracias por su atención en esta medida de esta sesión, y por supuesto, muchas gracias por su atención, y hasta un nuevo tema.